Carta de navegación. Ya estamos de regreso en el segmento final, el que hemos denominado Carta de Navegación, en donde intentamos analizar el tema que hemos estado diagnosticando en el bloque anterior en prospectiva. No quiero omitir recordarles que pueden seguirnos, pueden seguir este programa en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y pueden descargar nuestros programas también en YouTube. Justo antes del corte, Ciro lanzaba una provocación que retomo y complemento. Ciro nos decía, a ver, dependiendo de las instituciones de salud a la que acudas, un tema que pues es un tema transversal, como por ejemplo el de la mortalidad por nacimientos, ¿no? Tiene dimensiones y tiene números completamente distintos. Y esto me lleva a preguntar, Luis, ¿cómo estamos en términos de infraestructura, en esta especie de esquizofrenia de distintos servicios hospitalarios, de distintas, que se entrecruzan, que no acaba de quedar claridad, y hacia dónde deberíamos, o sea, cómo debería ser una construcción desde el punto de vista institucional de una atención de salud, digámoslo así, hacia donde deberíamos encaminarnos? Claro. Bueno, el tema es esencial. En los países ya desarrollados se ha migrado a ver la planeación y la evaluación de los sistemas con base en mediciones del desempeño. Nosotros todavía seguimos muy metidos en productividad, ¿no? Cuántas consultas hacemos, etcétera, ¿no? La situación que tenemos actualmente es de una gran desigualdad y tiene una contaminación muy interesante. Durante muchos años el IMSS fue superior a cualquier institución. Sin embargo, desde 2004 a la fecha, el presupuesto del IMSS se ha congelado. Y el IMSS está en una crisis fiscal real, pero aparte una crisis de que no tiene la capacidad económica para garantizar los servicios que le da a la población. Entonces el IMSS ya no tiene la posición de privilegio. Siendo la joya de la corona, hasta donde entiendo. Claro, pero es una joya, es una corona abollada, ¿no? La otra parte es que a pesar de que el Seguro Popular ha incrementado muchísimo su capacidad de financiamiento, la capacidad de producir servicios de los estados es muy heterogénea. Pero en ningún estado, aún el mejor que yo considero que puede ser Tabasco, tiene la capacidad de dar atención de primer nivel completa a la población que no esté asegurada. Entonces, el reto, contestando a tu pregunta final, es que necesitamos construir un sistema universal de atención primaria, inclusive que rompa la segmentación de las instituciones. Yo no me pondría a pelear porque se unifique el IMSS, el ISSSTE, etcétera. Yo lo que quisiera es que hiciéramos un corte y lográramos tener un sistema universal horizontal de atención primaria. Eso sería fantástico. Pero eso supone una coordinación entre las distintas instituciones que entiendo hoy no tenemos. Por supuesto, y implica una transformación del sistema. ¿Y qué tanto esa coordinación tiene que ver también con, ahí sí me sale el abogado, pero con el diseño de las normas que tenemos? Porque tenemos una fragmentación tremenda. Yo nada más hago así una radiografía telegráfica. Tenemos un artículo constitucional que además otorga el derecho, lo reconoce como un derecho fundamental, un derecho humano, ¿no? El artículo 4, el derecho a la salud. Tenemos legislación federal transversal, que en realidad es legislación que funciona como de carácter nacional, pero también tenemos regulación en las normas de las entidades federativas, a veces en las constituciones, no en todas, en leyes locales específicamente sobre la materia de salud, e incluso, mencionaba ya Luis, y te paso la pregunta, Pablo, tenemos sistemas como lo que se refiere al Seguro Popular, que tienen su origen en decretos presidenciales. Ya después está regulado legislativamente, pero lo que tienes es, digamos, un conjunto de normas también que creo que abona en este terreno de la fragmentación que luego se traduce en instituciones. Mire, sin duda, yo nada más quiero hacer un recordatorio. Recordemos que el sistema como está hoy se creó, como se decía en la cápsula inicial, hace pues ya más de 60 años. Y la realidad epidemiológica de la cual hemos hablado pues era otra. Entonces hay que ir adecuando el sistema a lo que estamos viviendo hoy, al tipo de demanda. Y esto tiene que ver con lo que tú dices, habría que hacer una revisión de todo el marco jurídico. Y cuando digo todo, no solo son las leyes de salud, porque ya lo dijimos, habría que ver cuestiones de trabajo, habría que ver cuestiones de educación, porque el problema de la salud, lo hemos mencionado, no nada más es un asunto del ámbito sanitario exclusivamente. Entonces, sí creo que habría que hacer una muy buena revisión, actualizar y traer a la realidad y a la situación actual del país y recordar pues cómo se fue dando este sistema, que en su momento pues no tenía problema, pero dada las condiciones demográficas que no lo tocamos,
Tenemos un problema, no nada más la transición epidemiológica, sino el cambio demográfico que ha sufrido este país en las últimas décadas, pues ha hecho de manera paralela que haya cambios en la salud. Y otro más, el cambio tecnológico. Muchos de los avances que tenemos, y por eso la transición, Lorenzo, es tan particular en México, pues han sido porque hay tecnologías, y yo le pregunto a quienes nos están viendo, ¿quiénes de los que nos están viendo, incluso los que están aquí, no deberíamos de estar si no fuera porque nos vacunaron, porque hay antibióticos, porque hay agua potable? Quizás no estaríamos aquí si no hubiera eso. Y hablo de algunas intervenciones, el famoso sobrevida suero oral es una de las tecnologías más sencillas, pero que más impacto ha tenido en la salud. Por supuesto. A ver, ¿cómo bajamos la discusión, digamos, de el diseño legal constitucional y del diseño institucional de la manera más abstracta a lo que la gente debería encontrar, ¿no? Es decir, ese sistema que tú dices, Luis, ¿qué características debería de tener? Es decir, ¿cómo cambiaría el acceso, el contacto de la gente con los médicos, con el sistema de salud en este esquema que tú estás imaginando? Bueno, no te lo puedo contestar en un segundo, en un minuto, pero creo que lo mejor sería planteártelo como una analogía, ¿no? Necesitamos un sistema que nos permita llegar a donde tenemos que llegar. Y a donde tenemos que llegar es el lugar donde la gente vive, ¿no? Ahorita no lo hacemos así. Cuando te enfermas, depende de dónde vivas, tú vas y buscas la atención a más de 30 minutos donde vives en una ciudad como esta, ¿no? Entonces, ¿dónde vive la gente? Ahí debe de estar el médico. Cuando éramos pequeños, el médico cabecera vivía a unas cuantas cuadras de la casa. El médico que necesitamos tener de primer contacto tiene que vivir ahí. Ahora, es mucho más complejo, como decía Pablo, no es un médico, ¿no? Es el médico rodeado de una estructura que le permite ese carácter de atención primaria, con medidas de salud pública individual, como es la vacunación, por ejemplo, pero con medidas de salud pública colectiva, como es la prevención de cambios desastrosos, no una inundación, de epidemias. O sea, no es nada más establecer ese primer nivel médico, sino que tiene que tener todo un complemento de salud pública. Pero empezar por un compromiso así sería bien distinto, ¿no? No es lo mismo decir, señores, ustedes ya tienen su tarjeta, pueden ir a donde quieran, a decir, señor, ya tiene usted su médico y está a 3 cuadras de su casa. Luis, permíteme que les sume a este reto un asunto más. Se oye muy bonito, como lo dice Luis, nada más la cosa es el incentivo para el médico, que lo que quiere es estar en la ciudad donde tiene pues todas las comodidades, oportunidades, etcétera. Hay que buscar un esquema para que el profesional de la salud, y dije el médico, quizá no solo el médico, estoy hablando del profesional de la salud, porque hay enfermeras, hay trabajadores sociales, hay otro tipo de, otras profesiones que son puntales del sistema de salud, pues quieran realmente irse a donde está la población en condiciones, y ahí es donde otra vez la salud es más que la salud, en condiciones donde tienes que tener un desarrollo incluso como individuo, como persona, que te sea atractivo. O sea, no nada más es hagamos lo que llegue, sino en qué condiciones, con qué infraestructura, etcétera, ¿no? Yo creo que el reto es grande. Y la otra, los planes de estudio, la formación del médico, del personal de salud, habría que también llevarlos a que no te orienten, a que terminan, y pues lo que quieren es ser especialistas, estar de bata blanca en un hospital muy bonito y tener una serie de ingresos. O sea, es complejo el problema. De lo que nos han delineado como parte del programa, me da la impresión que es el típico caso que requiere un enfoque de política pública en el más amplio sentido del término, que implique una claridad respecto de los cambios normativos, que implique una claridad respecto del tipo de instituciones y coordinación institucional que requiere. Y es un problema sumamente complejo. Nos han, digamos, desmitificado esta dimensión de la salud como un asunto estrictamente sanitario, sino un asunto mucho más complejo. La intención de este programa es de alguna manera incidir en la agenda política por venir de cara al proceso electoral del próximo año. Yo les preguntaría a ambos en este sentido, ¿por dónde debería arrancar, más allá del diagnóstico, esta lógica de transformación en el sentido de gran política pública hacia adelante? Es la pregunta de los 49 millones, probablemente, pero bueno, ahí está. Él hablaba de que la ley básicamente define el derecho a la protección a la salud. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es transformar eso en verdad hacia un cambio legal que dé el derecho a la salud. Y eso implica, por ejemplo, que en España hay un programa que se llama Las políticas de salud en todas las políticas, ¿no? O sea,
ya rebasa la protección de la salud, ¿no? Y la otra parte es que necesitamos transformar el sistema, considerando, yo creo que algo bien importante, cuando hablan de la medicina privada, los médicos ingleses, los general practitioners, los médicos de primer contacto, son privados, se contratan, no son públicos, ¿no? O sea, nosotros no necesitamos pensar nada más en un desarrollo institucional público. Hay ejemplos muy importantes de cómo esa mezcla público-privada puede ser hecha y construida para que funcione, ¿no? Tenemos el financiamiento, existe ya el financiamiento. Yo creo que tenemos por primera vez una circunstancia única. Este país puede, con lo que tiene, hacer una transformación, porque hay dinero, se está gastando mal. No tenemos ninguna forma de rendición de cuentas. Está gastando mal. ¿Estás de acuerdo, Pablo? Mira, yo en principio sí, pero yo también diría que quizá habría que pensar en que estamos enfrentando muchas realidades dentro de un mismo país y que tendríamos que tener un sistema lo suficientemente flexible para poderlo adaptar a esas realidades, porque cualquier modelo que tú pongas no va a poder funcionar de manera igual en un estado como puede ser Nuevo León versus un estado como puede ser Chiapas. ¿Por qué? Porque la realidad social, el entorno, la infraestructura son distintas. Yo creo que sí tendríamos que tener estos cambios de marco general, pero ser suficientemente flexible el sistema para lograr esta cobertura y esto adaptándolo, no de manera, de hecho en algún momento se habló de las microrregiones y todas estas situaciones, sino de una manera que permitiera que respondiera a la situación del sitio en donde se está dando la demanda o la necesidad y después la demanda. Ustedes están obviamente dentro del gremio, digamos, saben qué se discute ahí, saben cuáles son los temas que están en la agenda de quienes están pensando qué hacer. Les preguntaría, no sé, Luis, ¿está esto que ustedes acaban de señalar dentro de la agenda de quienes pueden incidir en las decisiones políticas? Porque me queda claro, lo digo así en un segundo, que no es un tema que corresponde solo al Ejecutivo Federal, lo ha dicho Pablo con enorme claridad, corresponde también al Legislativo y corresponde, por esto último que decías, también a los gobiernos locales. Pero pues siempre hay un gremio y un conjunto de gentes que saben, conocen, piensan sobre cada tema y que son los que empujan la pelota. En el gremio de los médicos y de los operadores del sistema de salud, ¿está gravitando este tipo de agenda? Yo creo que sí, pero parafraseando a un economista que se llama Víctor Fuchs, la salud es muy importante, tan importante para dejarla solo en las manos de los médicos, pero también es muy importante para dejarla solo en la mano de los economistas. O sea, tienes que pensar en un complejo mucho más amplio, ¿no? O sea, no es necesariamente un problema del gremio. Yo creo que es un problema de cómo tú puedes trascender al gremio, cómo puedes llegar a la sociedad, a los representantes de la sociedad, para que se vuelva parte de la agenda política. ¿Qué exigencias habría que hacer en términos de agenda política? ¿Sobre qué temas deberían los partidos que tener definiciones en unos meses? ¿Tú qué dirías? ¿Cuáles son los temas que no pueden eludir? Te diría la parte legislativa, la universalización de los servicios de salud, la verdadera universalización de los servicios de salud, cómo hacerlo. La concreción de esto de la descentralización de los servicios, y cuando digo concreción estoy hablando en la operación, o sea, que verdaderamente se lograra que quienes tienen la responsabilidad de responder, que es muy curioso, no es la federación, son las entidades federativas, allá se responsabilizaran el financiamiento por parte de los estados, las entidades federativas, donde de pronto, pues es que si no me llega de la federación, yo no le pongo, y ejemplos claros los hay estados donde no invierten un solo peso en su sistema de salud local o estatal y todo viene de la federación. Yo creo que son temas que los partidos políticos tendrían que llevar, porque además tienen que ver con la parte legislativa. O sea, indudablemente ahí tiene que haber una coincidencia en que además, y yo creo que ahí nadie podrá contender esto, la salud es un valor universal. Ahí, independientemente de partidos, es un valor universal que nadie te va a decir que no a algo que mejore la salud de la población. No, yo le adicionaría dos cosas, ¿no? Yo creo que una primera definición es que se cambie la forma de financiamiento y que se mueva a financiar a la salud a través de impuestos generales y que sea esto una respuesta a ser ciudadano, ¿no? Ese sería para mí muy importante. Y la segunda, que sería fundamental, es llevar a la agenda la discusión de la verdadera capacidad de producir servicios en el sistema. O sea, no tenemos capacidad de producir servicios, hay que construirlos, pero no en hospitales, ¿no? O sea, yo ya no quiero que hagan más hospitales así como en Tlalpan, ¿no? Que tienes ahí no sé cuántas camas, 500, 600, 1000 camas de hospital. Necesitamos servicios de atención primaria, consultorios,
donde llegue la gente primero. Y perdón, yo sí quiero decir algo, porque no quiero que quede fuera del radar de quien va a tomar las decisiones. Ya hablamos otra vez de el sesgo de la atención personalizada. La parte comunitaria, la atención, sí del ámbito de la salud, pero en la parte comunitaria. Me dejan hacer una pregunta inevitable para quien, como yo, forma parte del gremio de los abogados, que creo que le faltó en el elenco de aquellos que están involucrados, que ya mencionaba Pedro, los jueces. Se trata de un derecho fundamental al final del día y los jueces son los tradicionales mecanismos de garantía. Sí. Hay un papel que jugar en la construcción, no solamente de infraestructura, de servicios para el acceso, sino también de garantía para ese ejercicio de derecho. Me parece que lo hay y además lo digo, creo que la Suprema Corte de Justicia ha tomado el tema de salud como un tema que lo ha ido retomando precisamente por la preocupación de decisiones de jueces que, y con todo respeto lo digo, no tienen idea de lo que está pasando en este ámbito y que tendrían que tenerla para cuestiones quizá a veces muy puntuales, pero donde de por medio hay una situación jurídica donde la salud es el centro de esa controversia, de ese diferendo, ¿no? Creo que hay que llevar la agenda a los jueces, ¿no? O sea, si nosotros no llevamos los problemas a los jueces, no discuten eso, ¿no? Uh-huh. Hay que actuar, ¿no? Pues les agradecemos muchísimo. El tiempo es nuestro enemigo, ha caído, pero creo que el tiempo que ha durado ha sido realmente productivo. Estamos muy agradecidos de su presencia aquí, llevando el tema de la salud a la agenda política. Es un tema que es la médula de la construcción, yo diría, de un estado de bienestar, y por lo mismo no es un tema estrictamente sanitario, no es un tema estrictamente médico, tiene que ver con un instrumento para vencer la desigualdad, la pobreza, para volvernos una sociedad más incluyente y con una mejor calidad de vida. De tal manera que les agradecemos mucho a nuestros invitados y por supuesto a ustedes que nos hayan acompañado en este recorrido por la discusión de la salud de cara a la campaña electoral del próximo año. Esto ha sido Observatorio 2012. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches.